En esta primer batería de ejercicios de potencia trifásica, vamos a iniciar desde unos ejercicios sencillos para ir de a poco eh, aumentando el grado de dificultad de los ejercicios, ¿no? Básicamente ningún ejercicio es complicado, simplemente hay que leer y analizar bien el ejercicio, entender los conceptos subyacentes y aplicar correctamente las debidas ecuaciones. Pues bien, por batería de ejercicios me voy a referir a que en una sola sesión, en un solo video, vamos a tener de 1 a 3 ejercicios en dependencia de la extensión de los mismos. Bien, una vez aclarado eso, entonces vamos a empezar a analizar este pequeño ejercicio. Nos piden calcular la corriente de línea que requiere un motor trifásico de esta potencia, de 30 kilovatios. Esta es la potencia que la red eléctrica le suministra al motor, con un factor de potencia atrasado de 0.85. Un factor de potencia atrasado normalmente se debe a carga inductiva, es decir, donde tenemos una bobina, como es en el caso del motor. Si se conecta a una fuente balanceada con una tensión de línea de 440 voltios. Pues bien, el motor trifásico es una carga balanceada. Se considera una carga balanceada. ¿Ok? Pues bien, y es una carga además trifásica. Por lo tanto, la potencia activa total va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por mi corriente de línea, por el coseno del ángulo o el factor de potencia, que es lo mismo. Esto también es el factor de potencia. Pues bien, este ejercicio es muy sencillo porque simplemente vamos a despejar la corriente de línea de esta expresión de acá y obtenemos potencia entre raíz cuadrada de 3 por voltaje de línea por el coseno del ángulo. Sencillo. Simplemente vamos a hacer una sustitución. Colocamos aquí los 30 kilowatts. Raíz cuadrada de 3 por 440 voltios de línea por mi factor potencia 0.85. Eso nos dará aproximadamente 46.31 amperios. Entonces, si el motor decimos que es una carga trifásica, están conectadas aquí sus tres líneas. Entonces sabemos que la magnitud de sus corrientes de línea va a ser de ese valor de 46.4 amperios. Porque es una carga además simétrica. Una carga balanceada y simétrica. Es decir, va a tener los mismos módulos de corriente pero con su respectivo de fase de 120 grados entre sí. Pues bien, ahora pasaremos al siguiente ejercicio. En este segundo ejercicio vemos que es un poco más extenso el problema, pero vamos a ver que es sencillo. Acá recordemos que en esta primera batería estamos encontrando la potencia, ¿verdad? Estamos analizando potencia para sistemas balanceados. Pero las fórmulas que vimos en la primera sesión son válidas tanto para sistemas balanceados como desbalanceados, porque se cumple la conservación de la potencia, que básicamente nos dice que la potencia total del sistema es igual a la sumatoria de las potencias absorbidas, ¿no? Esto para aclararlo. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Nos dice que suponga que las dos cargas balanceadas de la figura, esta de acá, se alimenta con una línea de 840 voltios RMS a 60 Hz. La carga 1 está conectada en estrella y tiene esta impedancia por fase de 30 más J40, mientras que la carga 2 es un motor trifásico balanceado que toma 48 kilovatios con un factor de potencia de 0.8. Suponiendo una secuencia positiva ABC, calcule la potencia compleja absorbida por la carga combinada en total y la capacidad nominal en cavar de cada uno de los tres capacitores. Bueno, este punto B y C no lo vamos a realizar porque para ello vamos a tener una sección dedicada a la corrección del factor de potencia.
Por el momento solo nos va a interesar analizar la potencia compleja en este ejercicio. Pues bien, nos dicen entonces que la carga 1, vamos a borrar acá, entonces vamos a ponerle color también para no hacerlo tan monótono. Tenemos que la carga 1 tiene una impedancia por fase de 30 más J 40 ohmios. Y luego tenemos que la carga 2, que es el motor, pues nos da información de la potencia absorbida, 48 kilovatios, y su FP de 0.8 atrasada. Entonces, ¿de qué forma podemos encontrar la potencia compleja absorbida por la carga combinada? Es decir, ¿cómo vamos a encontrar ese total? Esa es la pregunta, ¿no? Pues bien, atendiendo al principio de conservación de la potencia, pues básicamente nos dice que la potencia total va a ser igual a la sumatoria de las potencias absorbidas. Es decir, esta carga 1 está absorbiendo una determinada potencia y esta carga 2, que es el motor, de igual forma está consumiendo cierta cantidad de potencia. Por tanto, es lógico que iniciemos encontrando la potencia compleja que absorbe la carga 1, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, veamos los datos que tenemos. Nos dan una tensión de línea. Vamos acá a poner los datos. Tenemos una tensión de línea de 840 voltios. Esta es la primera información que nos dan, ¿no? Y entonces, para encontrar dicha potencia de la carga 1, podríamos hacer lo siguiente. Recordando de las fórmulas que estudiamos, hay una que nos dice que la potencia compleja total puede ser, o de la carga, 3 veces el voltaje de fase al cuadrado dividido mi impedancia de fase conjugada. Y vemos que efectivamente estos son los datos que tenemos. Tenemos un voltaje, en este caso de línea, pero lo podemos convertir en una en tensión de fase simplemente dividiendo por el factor raíz cuadrada de 3. Y tenemos nuestra impedancia de fase, precisamente. Entonces tendríamos acá 3 por mi voltaje 840 partido raíz cuadrada de 3 entre esta impedancia conjugada, es decir, con el signo cambiado, menos hasta 40. Si realizamos esta operación de acá, nos va a dar aproximadamente 14.112 con un ángulo de 53.13 kVA. Esa sería la potencia compleja que está absorbiendo mi primer carga. ¿Ah? Ahora, analicemos la segunda carga. Este caso es más sencillo porque si nos fijamos bien, nos dan información de la potencia activa que está absorbiendo el motor y el factor de potencia. Entonces, si atendemos a la definición del factor de potencia, nos dice que tendríamos potencia activa entre potencia aparente. Entonces, con esta de acá, con este despeje, obtenemos la magnitud de la potencia aparente o la magnitud de la potencia compleja, ¿no? Eso sería P sobre FP. Si hacemos esto acá, nos va a dar 60 kVA. Ahora, el ángulo es igual al el factor de potencia, perdón, es igual al ángulo de mi potencia compleja. Entonces vamos a encontrar el ángulo que sería igual al coseno inverso de el factor de potencia, que en este caso es 0.8. Entonces eso nos dará aproximadamente 36.87 grados. Por lo tanto, mi potencia compleja de la carga 2 va a ser 60 36.87 kVA, ¿no? Bueno, y finalmente, pues nuestra potencia compleja total
sería igual a la sumatoria de S1 más S2. Como habíamos dicho, no importa si las cargas están conectadas en estrella o en delta, si están conectadas en paralelo o en serie, no importa, porque siempre se cumple el principio de conservación de la potencia. Que lo repito, la potencia compleja total que entrega la fuente es igual a la sumatoria de las potencias absorbidas por las cargas, independientemente de cómo estén conectadas o cómo estén configuradas. Siempre va a ser una suma. Entonces, si sumamos S1, acá lo tenemos, y S2, puedes comprobar que vamos a llegar a la siguiente expresión, la cual vamos a colocar en forma rectangular para apreciar mejor las componentes de la potencia compleja. Entonces vemos que la potencia compleja tiene este valor, o sea, se están consumiendo 56 kilovatios y se están consumiendo 47.289 kilovoltios amperios reactivos. Entonces, recordemos que la potencia compleja nos da información tanto de la potencia activa como reactiva del que está absorbiendo la carga y también información del factor de potencia. En este caso nos daría información del factor de potencia total del sistema. Pues bien, hasta aquí ya hemos respondido a la primer pregunta, ¿no? La potencia compleja absorbida por la carga combinada tiene este valor de acá. Ahora, el siguiente ejercicio nos pedía la capacidad nominal en cada uno de los tres capacitores conectados en delta para evaluar el factor de potencia de la unidad. Como había dicho en el principio, va a haber una sección dedicada a la corrección del factor de potencia. Así que no te preocupes, lo vamos a ver en su momento. Ahora lo importante es conocer cómo efectivamente vamos a analizar la potencia trifásica en los sistemas balanceados y desbalanceados. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, este tercer ejercicio pues vamos a ver cómo vamos a hacer las lecturas de los dos batímetros. Vamos a utilizar el método de los dos batímetros para medir potencia activa total. Pues bien, este ejercicio nos pide lo siguiente. Una instalación alimentada por una red trifásica simétrica de 380 voltios de tensión compuesta, es decir, tensión de línea, consta de las siguientes cargas. Un motor trifásico de 10 kilovatios, rendimiento del 86% y un factor de potencia que tiene este valor, raíz cuadrada de 3 entre 2 nos da el error de 0.7 inductivo. B. Un conjunto trifásico de resistencias de calefacción con una potencia total de 5 kilovatios, es decir, estas son cargas puramente resistivas, por lo cual su factor de potencia 1. Un motor trifásico de 7 kilovatios con una eficiencia del 80% con el coseno del ángulo 1 partido raíz cuadrada inductivo. Entonces nos piden calcular los módulos de las corrientes parciales absorbidas por cada carga y la total de la instalación con su correspondiente factor de potencia. Y luego nos piden calcular las lecturas de dos batímetros colocados correctamente que midan la potencia activa absorbida por la instalación. El punto C nos pide potencia reactiva y capacidad por fase de una batería de condensadores conectada en triángulo que eleven el factor de potencia del conjunto de la unidad. Entonces, este inciso C lo vamos a omitir, puesto que vamos a tener una sección dedicada a la corrección del factor de potencia. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar la situación que nos expone acá el problema a cómo sigue. Pues bien, una vez dibujado acá la situación que nos expone el problema, podemos analizar lo que nos piden. Pues bien, nos piden calcular el módulo de las corrientes parciales absorbidas por cada carga y total de la instalación. ¿Qué significa esto? Analicemos.
Voy a poner acá este un color. Ponerlo acá, este color. Esta es nuestra corriente de línea de la fase R y R. Y tenemos las corrientes parciales, las cuales serían estas: IR', IR2', IR3'. Son corrientes parciales porque cada una de ellas aporta a la magnitud total de la corriente de línea de la fase R. Entonces, de este análisis podemos decir que IR al fin y al cabo, pues es igual a la sumatoria de las corrientes parciales que consumen cada una de las cargas. Entonces tendríamos IR' más IR2' más IR3'. Entonces tenemos que determinar cada una de las corrientes parciales de la carga. Entonces vamos a analizar la primera carga, la carga 1. En la carga 1, si leemos el problema, nos dicen que tenemos un motor trifásico de 10 kilovatios con un rendimiento del 86% y un factor de potencia raíz cuadrada de 3 partido 2. Entonces, si no recuerda, voy a colocar acá la ecuación de la eficiencia, que nos dice que va a ser igual a la potencia, en este caso de salida, entre la potencia de entrada. Entonces, sabemos que la eficiencia es del 86% y el motor trifásico tiene una salida de 10 kilovatios. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que nuestra potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida entre mi eficiencia. Entonces esto sería los 10 kilovatios entre mi eficiencia, que es del 86%, es decir, 0.86. Y eso nos da aproximadamente 11.628 kilovatios. Pues bien, entonces tenemos la potencia eléctrica de entrada, es decir, esta es la potencia que está consumiendo de la red eléctrica, ¿no? Porque la potencia de salida son menor, es menor de lo que entra. Ok. Ahora, ese factor de potencia que nos dan de esa forma tan rara, podemos decir, raíz cuadrada entre 2, simplemente pues encontramos cuál es el resultado de esto, nos da 0.8660, tipo inductivo, es decir, en atraso. Pues bien, entonces recordando del primer ejercicio que vimos, recordemos que un motor es una carga balanceada, entonces basta con calcular el módulo de la corriente. Entonces sabemos que la potencia activa total es raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por mi corriente de línea, por el coseno del ángulo. Pues bien, vamos a despejar en este caso y la corriente de línea, que sería IR'1, eso nos daría la potencia, la vamos a dividir, la potencia de salida que encontramos, raíz cuadrada de 3 por el voltaje, que nos dicen que es de 380 voltios, tensión compuesta, tensión de línea es lo mismo, por el factor de potencia, que ya lo tenemos acá, 0.8660. Entonces, bueno, si esto es igual a 11.628 kilovatios, hacemos este producto correspondientemente y tendremos que mi IR', su magnitud, va a ser igual a 20.4 amperios, pero nosotros podemos ya expresarlo en forma de fasor porque conocemos el factor de potencia, ¿no? Entonces simplemente vamos a encontrar el ángulo haciendo el coseno inverso del factor de potencia. Eso nos da aproximadamente
o mejor dicho, nos da exactamente los 30 grados, ¿no? Pues bien, una vez encontrado el ángulo 30 grados, podemos expresar nuestra corriente IR' como 20.4 con ángulo de menos 30 grados amperios. Pero ahora te preguntarás por qué este ángulo es negativo. Pues bien, simplemente lo podemos ver de la siguiente forma. El factor de potencia es igual al coseno del ángulo, en este caso, es igual al coseno del ángulo que forma mi tensión y mi corriente, ¿verdad? Ok. Pero también lo podemos ver como que el factor de potencia es igual al ángulo de la impedancia de carga. Es decir, si mi impedancia de carga yo la encuentro dividiendo mi voltaje fasorial entre mi corriente fasorial, el ángulo va a ser igual al factor de potencia. En otras palabras, por ejemplo, si yo tengo mi voltaje acá, en este caso tendría que ser el voltaje, pongamos que sea el voltaje de línea con 0 grados entre la corriente de línea que decimos que es de menos 30, entonces vamos a tener B sobre I, que sería igual a la magnitud de la impedancia, y el ángulo sabemos que sería 0 grados menos 30, porque cuando se están dividiendo dos fasores, pues los ángulos se restan. Entonces así nos quedaría una impedancia Z con 30 grados, y este igual al factor de potencia. Entonces la única forma que nos quede positiva es que el ángulo de la corriente sea negativo. Esa es una forma meramente algebraica que lo podríamos ver. Ahora, analizando la segunda carga, va a tener la carga 2. En este caso es más sencillo, pues puesto que son resistencias, es decir, no tienen un factor de potencia unitario. Entonces podemos derivar esa corriente fácilmente con la expresión raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno, que hemos dicho que es 1. Entonces esto es 1. Simplemente vamos a encontrar IR2' como mi potencia entre raíz cuadrada de 3 por mi voltaje de línea. Entonces eso sería igual a 5 kilovatios entre raíz cuadrada de 3 por los 380. Eso nos da 7.6 amperios con un ángulo de 0 grados. Así porque el factor de potencia fue 1, es decir, el ángulo es 0. Coseno de 0 igual 1. Ahora analizamos la tercera carga, que también es un motor. Ya sabemos entonces que la potencia de entrada será igual a la potencia de salida entre el rendimiento. Serían 7 kilovatios entre 0.80. Eso nos da 8.750 kilovatios. Lo mismo vamos a aplicar acá la fórmula que hemos encontrado, y L' va a ser igual a la potencia, en caso de entrada, entre raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por el coseno del ángulo o el factor de potencia. En este caso, el factor de potencia va a ser igual a 1 partido raíz cuadrada de 2. Eso es aproximadamente 0.707, tipo inductivo. Sustituimos acá los valores, 8.750 con ángulo de raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea 380 por el factor de potencia. Eso nos da una magnitud de 18.80 amperios. Pues bien, ahora lo que queremos es expresar esta corriente de línea, esta magnitud, mejor dicho, como el fasor IR3'. Entonces va a ser igual a 18.80 con un ángulo, en este caso, si encontramos el ángulo del factor de potencia, 0.707, nos dará un ángulo positivo porque la carga es inductiva, es decir, de 45 grados. Entonces aplicamos lo que ya habíamos visto, sabemos que el ángulo de la corriente entonces tiene que ser negativo de menos 45 grados.
Entonces ahí tenemos nuestras tres corrientes parciales. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a sumar esas tres corrientes parciales. Bien, entonces simplemente haríamos la sumatoria fasorial de las tres corrientes parciales y llegaríamos a un resultado de 45.1537 con un ángulo de menos 31.35 amperios. Entonces esta corriente total es igual a la corriente de línea IR, tal y como habíamos analizado. Pues bien, lo siguiente que nos pedía esta parte del ejercicio era calcular el factor de potencia total. Entonces el factor de potencia no es más que el coseno de este ángulo de acá, el cual nos da 0.854 en atraso. Bien, este sería entonces el factor de potencia de la instalación, 0.854 en atraso de tipo inductivo. Ahora, ¿cómo puedes comprobar que efectivamente es en atraso, es decir, en tipo inductivo? Simplemente encontraría la potencia compleja total, que sería igual a S1 más S2 más S3, ¿no? Es decir, tendrías que encontrar la potencia compleja de la carga 1, de la carga 2, de la carga 3, suma y al final te va a quedar aquí una potencia total activa más JQ. Es decir, si es positivo acá, entonces quiere decir que es de tipo inductiva o el factor de potencia está en atraso. Pues bien, ahora para proseguir con el ejercicio vamos a hacer el inciso B, que nos dice calcular las lecturas de dos batímetros colocados correctamente y que midan la potencia activa absorbida por la instalación. Entonces voy a redibujar acá en el circuito y voy a colocar los dos batímetros para ver cómo se mide la potencia con el método de los dos batímetros. Pues bien, según la conexión que vimos para utilizar el método de los test batímetros, tendríamos que colocar uno de los batímetros en una de las fases. En este caso lo vamos a llamar batímetro 1. Se conecta en este caso en serie con la fase R y lo conectaríamos entre la fase R, en este caso entre la fase T. Y el segundo batímetro, según la conexión, sería entre su bobina de corriente, se conecta en serie con la fase S y mediríamos el voltaje de línea entre la fase S y T. Entonces, repasemos. Tendríamos para el primer batímetro, necesitaríamos la tensión de línea entre la fase R y T y la corriente de línea en la fase R. Para el segundo batímetro requerimos la tensión de fase entre S y T y la corriente de línea de la fase S. Pues bien, recordemos que habíamos dicho que la medida o la lectura del batímetro va a ser igual a tomar la parte real de, en este caso, el producto fasorial de mi tensión de línea entre RT por el fasor conjugado de mi fase R. Entonces solo tomaríamos la parte real y P2 sería lo mismo. Tomaríamos solo la parte real de este producto fasorial. Pues bien, algo que no vimos en la presentación referente a la presentación de la fórmula y donde estudiamos el método de los dos batímetros es que esta expresión también es equivalente a tener la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno, en este caso del ángulo de la corriente, menos 30 grados. Y esta expresión también se puede expresar de esta forma. Entonces, bien, siguiendo este mismo concepto, tenemos que P1 entonces sería los 380 voltios por mi corriente de línea, que es de 45.1537 por el coseno. Este ángulo
El de la corriente de la fase R, que sería positivo, de 31.35 menos 30. Esto nos da aproximadamente 17.160 kilowatts. Y P2 sería lo mismo, 380 por 45.1537 por el coseno del ángulo de la corriente más 30 grados. Eso nos va a dar aproximadamente 8.230 kilowatts. Entonces nuestra potencia activa total va a ser P1 más P2. Si hacemos eso nos da 25.390 kilowatts. Pues bien, entonces hasta acá llegaríamos con la primer batería de ejercicios. Igualmente, si no has comprendido algo, puedes repetir el ejercicio una y otra vez. Nos vemos en la próxima sesión.